El viento del desierto aullaba en la noche, susurrando secretos que solo los muertos podían entender. El grupo de migrantes se acurrucaba, sus respiraciones entrecortadas, sus cuerpos adoloridos tras días de caminar. Entre ellos estaba Álvarez, un hombre cuya esperanza ardía más fuerte que su miedo, hasta que escuchó el nombre. Un nombre que nadie debía conocer. Un nombre que pertenecía a un hombre que nunca había existido. Esa noche, bajo la fría y vigilante luna, Álvarez aprendería el precio de perseguir un sueño que nunca debió ser suyo. Álvarez se secó el sudor de la frente. Sus dedos temblaban mientras ajustaba la mochila gastada en sus hombros. El viaje había sido largo, demasiado largo. Sus pies dolían, su estómago se retorcía de hambre, pero no se detenía. Nadie lo hacía. La promesa de una nueva vida, de un futuro mejor, estaba justo más allá del horizonte. Miró a los demás. Rostros vacíos por el cansancio. Ojos que se movían inquietos por el miedo. Nadie hablaba mucho. Nadie quería hacerlo. Cada palabra desperdiciaba energía, y en el vasto y despiadado desierto, la energía era vida. Habían pagado a un coyote, un anciano con un rostro tan arrugado como el cuero viejo, para que los guiara hasta la frontera. Él les había dado instrucciones, les dijo dónde ir, dónde esperar, a quién buscar. Y ahora, mientras la oscuridad devoraba los últimos rastros de luz, estaban cerca. El patrocinador los estará esperando, había dicho el coyote. Un nombre, un número de teléfono, una ubicación. Eso era todo. Álvarez apretó con fuerza el papel en su bolsillo, la tinta ya borrosa por sus dedos sudorosos. El patrocinador. Un misterioso benefactor que se encargaría de todo una vez que llegaran. Trabajo, refugio, papeles. Todo estaba arreglado. Al menos, eso les habían dicho. La noche cayó rápidamente en el desierto. El frío se deslizó como un depredador silencioso, envolviendo los huesos de Álvarez. Se detuvieron cerca de una cabaña abandonada. Sus paredes de madera crujían con el viento. Parecía desierta desde hacía décadas. Pero no tenían opción. Necesitaban descansar. Uno a uno, encontraron rincones donde acurrucarse, encogiéndose contra el frío punzante. Álvarez se apoyó contra la pared, su cuerpo adolorido, su mente cayendo en una media conciencia. Entonces, un sonido, una voz, un susurro. Se despertó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Los demás dormían, sus cuerpos inmóviles bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las grietas. Pero el susurro continuaba, suave, urgente, justo más allá de la puerta. La respiración de Álvarez se detuvo. Álvarez. Su nombre. La sangre se le heló. Lentamente, se incorporó y se acercó a la puerta. El susurro se hizo más fuerte, deslizándose entre el viento, enroscándose a su alrededor como dedos invisibles. Álvarez. Él no existe. Él no existe. Un escalofrío le recorrió la espalda. La voz no era ni de hombre ni de mujer. Era algo intermedio, algo hueco, algo incorrecto. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta. Esta se abrió con un chirrido, revelando la interminable extensión del desierto bañado en una pálida luz lunar. Pero no había nadie. Nada. Solo vacío. Su pulso retumbaba en su cráneo. Se giró y se congeló. Al otro lado de la cabaña, una figura estaba de pie. Alta, inmóvil, ignorada por los demás. La garganta de Álvarez se cerró. Quiso gritar, moverse, pero su cuerpo no respondió. La figura dio un paso adelante. Luego otro. El aire se volvió espeso, presionando contra su pecho como manos invisibles. Una sombra se arrastró por el suelo, extendiéndose hacia él. Entonces, habló. No debiste venir. La voz era múltiple, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo. Álvarez retrocedió. Su pie tropezó con una tabla suelta. Cayó al suelo, jadeando. El ruido despertó a los demás. Alguien encendió una linterna, y la figura había desaparecido. Solo el silencio quedó. Salieron al amanecer, ansiosos por alejarse de la cabaña. Nadie habló de lo sucedido. Tal vez pensaron que había sido un sueño. Tal vez tenían demasiado miedo para aceptarlo. Pero Álvarez lo sabía. Los susurros lo seguían. Cuando llegaron al punto de encuentro donde el patrocinador debía esperarlos, Álvarez sintió el peso de ojos invisibles sobre su espalda. Sus dedos se aferraron al papel. Un auto negro esperaba en la distancia. El conductor estaba junto a él, inmóvil, su rostro oculto bajo la sombra de su sombrero. Álvarez dudó. Algo no estaba bien. Uno de los otros se adelantó, gritando. «Señor, eres el patrocinador». El hombre asintió.
pero no habló. La piel de Álvarez se erizó. Su boca se secó. Los demás subieron al auto, ansiosos, desesperados. Pero Álvarez titubeó. Su respiración era entrecortada. El aire a su alrededor se sentía pesado, sofocante. Entonces, el conductor giró la cabeza. Álvarez vio su rostro. Y el mundo se inclinó. Sin ojos. Sin boca. Solo piel lisa. Sin rasgos. Como algo a medio formar. Como algo pretendiendo ser humano. Álvarez gritó. Las puertas del auto se cerraron de golpe. El motor rugió. El vehículo se alejó, levantando una nube de polvo. Desapareció. El desierto se tragó el sonido. Álvarez quedó inmóvil. El viento azotando su ropa, su corazón martillando contra su pecho. El patrocinador nunca había existido. Los otros se habían ido, tomados. Y él estaba solo. Detrás de él, el susurro regresó. Suave, siniestro. Álvarez. Corrió. Nunca miró atrás. Hasta el día de hoy. Nadie sabe qué pasó con los demás. No hay registros. No hay cuerpos. No hay rastro. Solo Álvarez sobrevivió. Y aún ahora, cuando el viento del desierto aúlla en la noche, cargando voces que no deberían existir, todavía escucha su nombre. El desierto estaba vivo esa noche. No con el susurro del viento, ni el corretear de criaturas, sino con susurros, murmuraciones suaves y jadeantes que se deslizaban por el aire seco. El tipo que se asientan en los huesos de aquellos que se atreven a escuchar. Suárez los había escuchado antes. La primera vez, los descartó como agotamiento, la segunda como trucos de un estómago vacío. Pero esa noche, las voces estaban más cerca. No estaba solo en el desierto. Eso estaba claro. El grupo había partido de un pequeño pueblo en México 2 noches antes. Su única esperanza yacía más allá de la frontera. Viajaban con cautela, evitando patrullas, guiados por un coyote que había prometido un paso seguro. Un hombre llamado Félix, quien hablaba poco, pero cuyos ojos habían visto más de lo que nadie debería. Para la segunda noche, el grupo era más pequeño. Algunos habían regresado. Algunos habían desaparecido. Suárez no hizo preguntas. El viento era frío contra su piel. Sus ropas, húmedas de sudor a pesar del frío, se adherían a él. Cada paso era pesado. Ajustó las correas de su mochila, apenas pudiendo sentir el peso ya. La oscuridad se extendía en todas direcciones. La única luz provenía de una luna pálida y delgada que colgaba baja en el cielo. Estaban cerca ahora. Félix lo había dicho. Y entonces la vieron. Una cerca, imponente, interminable. Más allá de ella, la promesa de algo mejor. Félix levantó una mano, señalando silencio. Se movió hacia adelante, sus pasos cuidadosos, apenas haciendo un sonido. Los demás lo siguieron, sus corazones latiendo en sus pechos, sus respiraciones superficiales. Suárez se limpió las palmas en sus jeans. Entonces, un susurro. No del viento, no de ninguno de ellos. Estaba detrás de él. Una voz, tan cerca que rozaba la concha de su oído. ¿A dónde vas? Suárez se congeló. Giró su cabeza lentamente, su pulso martilleando. No había nada allí. Los demás ya habían comenzado a escalar. Se tragó saliva con dificultad, sacudiendo su cabeza, obligándose a moverse. El susurro había sido nada. Solo el viento. Solo el viento. Sus manos agarraron las barras de metal. Estaban más frías que el aire. Su cuerpo protestó mientras se izaba, los músculos doloridos, los pulmones ardiendo. Y entonces, un grito, agudo, chillón. Uno de los hombres abajo dejó caer su bolsa. Su rostro, pálido, sus ojos abiertos, mirando algo invisible. Los demás miraron. No había nada. El hombre retrocedió, sacudiendo su cabeza violentamente. No, 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 no. Su voz se quebró. Félix agarró su brazo. ¿Qué viste? Pero el hombre no respondió. En su lugar, corrió. De regreso al desierto. De regreso por el camino que habían venido. El grupo se quedó en silencio estupefacto. Suárez tragó saliva. Debemos irnos. Ahora. Nadie discutió. Uno a uno, cruzaron al otro lado. La tierra era la misma. Todavía seca. Todavía vacía. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso. La respiración de Suárez se atascó en su garganta. Se movieron rápidamente, pegándose a las sombras, evitando el camino de tierra donde podían pasar las patrullas. La noche se extendió. Entonces, otro susurro. Esta vez,
Todos lo escucharon. ¿Por qué nos dejas? Una voz de mujer. Suave. Suplicante. Suárez sintió que su piel se erizaba. Giró su cabeza bruscamente. En la oscuridad, figuras. De pie. Silenciosas. No estaban allí antes. Formas. Humanoides. Pero sus ojos. Oscuros. Vacíos. Bocas abiertas. Como si hablaran. Pero no salían palabras. Félix dio un paso atrás. Corran. Sin vacilación. Corrieron. Suárez podía escuchar su propio latido en sus oídos, su respiración en jadeos cortos. Las figuras no los persiguieron. Pero todavía estaban allí. Siempre allí. Observando. Susurrando. El grupo no se detuvo hasta que el primer atisbo del amanecer tocó el horizonte. Sus cuerpos dolían. Sus mentes, desgastándose. Félix se limpió la cara con una mano temblorosa. Nadie habló. No necesitaban hacerlo. El silencio contenía su miedo. El sol se levantó lentamente, proyectando sombras largas. Y Suárez las vio. Huellas. Junto a las suyas. No humanas. Demasiado profundas. Demasiado equivocadas. No les dijo a los demás. Algunas cosas era mejor dejarlas sin decir. Continuaron adelante, llegando a un pequeño pueblo al mediodía. Una casa segura. Un lugar para descansar. Suárez se sentó junto a la ventana, mirando el camino vacío. Los demás dormían. Los susurros habían cesado. Pero el silencio era peor. Porque en el silencio, todavía podía sentirlos. Todavía podía verlos. Y cuando finalmente cerró los ojos, estaban esperando. Susurrando. Observando. Sonriendo. Porque nadie cruza realmente la frontera solo. No cuando los muertos todavía buscan una forma de regresar. Y algunos, nunca se fueron. Un viento helado sopla a través de la noche. En algún lugar, muy más allá del desierto. Un susurro resuena. ¿A dónde vas? Suárez se despertó con un sobresalto. Su cuerpo se levantó de golpe, empapado en sudor, aunque la habitación estaba fría. Los demás todavía dormían, sus lentas y constantes respiraciones el único sonido que llenaba el espacio. Pero algo estaba mal. Sus oídos se tensaron contra el silencio. Allí, un susurro. Desde la puerta. Giró su cabeza lentamente. La puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, una delgada franja de oscuridad presionando contra la luz matutina que se filtraba por las ventanas. El susurro volvió. Suave. Amable. Llamando su nombre. Suárez. Su estómago se retorció. Sus manos se hundieron en la delgada manta que lo cubría. No quería mirar. No quería ver. Pero su cuerpo lo traicionó. Su mirada se deslizó hacia la grieta en la puerta. Una sombra. Larga. Inmóvil. De pie justo más allá. El susurro volvió. Pero esta vez, estaba dentro de la habitación. Su respiración se atascó. Sus dedos temblaron. Giró su cabeza ligeramente, mirando hacia Félix, quien dormía contra la pared más lejana. Los demás estaban acurrucados, agotados, exhaustos. Nadie más estaba despierto. Nadie más lo escuchó. El susurro se convirtió en una respiración. Cerca. Demasiado cerca. Justo al lado de su oído. ¿Por qué nos dejaste? Suárez se sobresaltó, su cuerpo endureciéndose como el hielo que se deslizaba por su columna vertebral. Giró su cabeza. La habitación estaba vacía. Nada más que sombras. Nada más que silencio. Su pulso martilleaba contra sus costillas. Se presionó las palmas contra su cara, inhalando profundamente. Solo agotamiento. Solo su mente jugando trucos. Lo repitió una y otra vez, obligándose a creerlo. Pero entonces, un suave crujido. Las tablas del piso detrás de él. Lento. Deliberado. Su pecho se tensó. No se movió. No respiró. El crujido cesó. Justo detrás de él. Una presencia. Pesada. Fría. El olor a tierra y putrefacción se enrolló en su nariz. Entonces, dedos. Rozando la parte posterior de su cuello. Suárez se lanzó hacia adelante, cayendo del delgado colchón al suelo, jadeando. Los demás se movieron, adormilados y confundidos. ¿Qué pasó?, murmuró Félix, frotándose los ojos. Suárez miró a su alrededor desesperadamente. La puerta estaba cerrada. No había sombra. No había susurro. Nada. Félix entrecerró los ojos. Tuviste un sueño. Suárez asintió con la cabeza, aunque no estaba seguro. La sensación todavía persistía. Un peso presionando sobre su pecho. El día pasó lentamente. Nadie habló de la noche anterior. Nadie mencionó las huellas en el polvo fuera. Huellas que no pertenecían a ellos.
El grupo continuó adelante, más profundo en el pueblo, buscando nuevas identidades, nuevas vidas. Suárez intentó olvidar, intentó alejar los susurros. Pero los muertos no olvidan, y no perdonan. Esa noche, mientras se acostaba una vez más, el agotamiento reclamándolo, el susurro regresó, suave, persistente. Suárez. Y esta vez, la voz sonreía. Todavía escucho su voz a veces. En el viento, en el silencio muerto de la noche. Pablo nunca cruzó la frontera, pero algo me dice que nunca se fue realmente. Llevábamos días caminando, con los pies llenos de ampollas, las gargantas secas por la sed. El desierto se extendía sin fin a nuestro alrededor, un páramo cruel donde el sol nos abrazaba de día y el frío nos carcomía los huesos de noche. Éramos 5 cuando comenzamos. Cuando llegamos a la valla fronteriza, solo quedábamos 3. Pablo era mi amigo más cercano. Habíamos sobrevivido a cosas que nadie debería soportar jamás. Juntos, esquivamos a los carteles, huimos de la migra y enterramos demasiados rostros en el camino. Aquella noche, mientras nos agazapábamos en las sombras, mirando el alambre de púas delante de nosotros, pensé que finalmente lo habíamos logrado. Estaba equivocado. El guía, un hombre al que apenas conocíamos, susurró el plan. Vayan de uno en uno. Manténganse agachados. Si escuchan algo, corran. Pablo fue el primero. Sus manos temblaban mientras agarraba el metal frío, impulsándose hacia arriba. Contuve la respiración, viéndolo desaparecer por la parte superior. Y entonces, silencio. Ni pasos. Ni susurros. Nada. Tragué en seco. Pablo, susurré. Ninguna respuesta. Subí después, con el corazón golpeando contra mi pecho. El metal estaba helado bajo mis dedos, y cada raspón sonaba ensordecedor. Me forcé a cruzar y salté al otro lado. El suelo era blando. Demasiado blando. Caí sobre algo húmedo. Algo cálido. Pablo estaba ahí, tendido en la tierra, con los ojos abiertos, la boca congelada en un grito silencioso. Su cuello torcido en un ángulo antinatural. Retrocedí tambaleándome, con la respiración entrecortada y temblorosa. No, 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 no. Entonces los vi. Figuras, apenas visibles en la oscuridad, de pie más allá de la valla, observándonos. No era la patrulla fronteriza. No eran otros migrantes. Eran diferentes. Demasiado delgados. Sus extremidades demasiado largas. Sus rostros oscurecidos por las sombras ondulantes. Y sus ojos, vacíos, negros, tragándose la luz de la luna. Uno de ellos dio un paso al frente. Sus movimientos eran antinaturales, espasmódicos, como si no estuviera acostumbrado a caminar en 2 piernas. Extendió la mano hacia el cuerpo de Pablo, y juro, que vi sus labios moverse, como si estuviera susurrando de vuelta. Corrí. No sé cómo logré salir. No recuerdo haber escalado la valla de nuevo, ni cómo escapé. Lo siguiente que supe fue que caí de rodillas en la arena, a kilómetros de distancia, con las estrellas girando sobre mi cabeza. Pablo se había ido. Los otros me encontraron en la mañana. Les dije que Pablo no lo logró, que lo perdimos en el desierto. Pero nunca les dije la verdad, porque algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho mi nombre. Un susurro, una voz que conozco demasiado bien. Pablo, llamándome de vuelta. Intenté seguir adelante. De verdad lo intenté. Después de cruzar, la vida se volvió un borrón. Refugios, trabajos esporádicos, siempre mirando por encima del hombro. Me dije a mí mismo que Pablo era solo otro fantasma del pasado, otro nombre tragado por el desierto. Pero nunca pude sacudirme la sensación de que no se había ido. No completamente. Todo comenzó con los sueños. Al principio, solo eran destellos, el rostro de Pablo, congelado en terror. Sus labios moviéndose, formando palabras que no podía escuchar. Me despertaba jadeando, empapado en sudor, su nombre arañando los bordes de mi mente. Pero lo peor no eran los sueños. Eran las noches en las que no estaba durmiendo. La primera vez, estaba en un refugio abarrotado, pared a pared con otros como yo, gente intentando desaparecer, empezar de nuevo. Acababa de apagar la luz cuando lo escuché. Un susurro, débil, pero inconfundible. Mi nombre. Me incorporé de golpe, el pulso golpeando en mis oídos. Los demás dormían, sus respiraciones pesadas en la oscuridad. Pero el susurro volvió a sonar. Más cerca, me obligué a mirar, hacia la esquina de la habitación. Él estaba ahí. Pablo, de pie en las sombras,
su cuerpo torcido, sus ojos agujeros negros de nada. Su boca se abrió demasiado, su voz deslizándose en mi cabeza como una serpiente. «Me dejaste», grité. Cuando los demás despertaron, él ya no estaba. Me dijeron que estaba soñando, que estaba agotado, paranoico. Pero yo sabía la verdad. Pablo ya no estaba en el pasado. Estaba aquí. Y no estaba solo. Empeoró después de eso. Los susurros me seguían, deslizándose en cada rincón oscuro, filtrándose en mi mente como veneno. Lo veía en reflejos, en ventanas, en los espacios entre las farolas donde la noche se estiraba demasiado. Me dejaste. Dejé de dormir. Dejé de hablar. Me mudaba de un pueblo a otro, nunca quedándome demasiado tiempo en un solo lugar. Pero no importaba que tan lejos corriera, él siempre me encontraba. Una noche, desperté en un apartamento vacío en el que apenas me había mudado. El aire era espeso, sofocante, como si algo invisible me presionara el pecho. Entonces, un golpe, lento, deliberado. No me moví. Otro golpe. Mi respiración se cortó. Lo sabía, pero tenía que mirar. Di un paso hacia la puerta, mi cuerpo gritando que corriera. Mi mano tembló mientras la acercaba al pomo, mientras apoyaba el oído contra la madera fría. Silencio. Y luego, me dejaste. Un susurro, desde dentro del apartamento. Me giré, con el estómago retorcido. Las luces parpadearon. Las sombras se alargaron, arrastrándose por las paredes, inclinándose hacia mí como bocas hambrientas. Y ahí, de pie en medio de la habitación, estaba Pablo. No era él. Sus extremidades eran demasiado largas, su cuello torcido en un ángulo imposible, sus dedos ennegrecidos y podridos. Sus ojos, Dios, sus ojos, eran pozos vacíos de oscuridad sin fin. Pero sus labios se movían. No quería escuchar. No podía. Corrí. Fuera de la puerta, por las calles, el viento aullando a mi alrededor. La ciudad estaba vacía, el mundo en un silencio absoluto, excepto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Pero no importaba que tan rápido corriera, cuántas vueltas diera. Sabía que él estaba justo detrás de mí. Los susurros nunca se detuvieron. Me dejaste. Me dejaste. Me dejaste. No sé cuánto tiempo he estado corriendo. Días. Semanas. Perdí la cuenta. Pero sé una cosa. Pablo está esperando. En cada sombra. En cada susurro. Me está llamando de vuelta. Y empiezo a preguntarme. Tal vez nunca crucé la frontera. Tal vez nunca escapé. Tal vez, yo también morí esa noche. Todavía no puedo sacudirme la sensación de ese lugar. El olor a tierra húmeda, el viento susurrando entre las tiendas rasgadas, el peso de unos ojos invisibles clavados en mi espalda. No era solo un campo de refugiados, era otra cosa. Algo que no estaba bien. Y lo que vi allí todavía me persigue. Conocí a Luis en la frontera. Llevaba años huyendo, escapando de un horror tras otro. Su pueblo ya no existía, devorado por la violencia, y su único sueño era llegar a un lugar donde pudiera dormir sin miedo. Creía que el campamento sería ese lugar. Todos lo creíamos. El campamento estaba en un pedazo de tierra árida, oculto del mundo. Filas de tiendas raídas se hundían bajo el peso del tiempo y el abandono. La gente dentro apenas hablaba, con los ojos vacíos y los cuerpos rígidos de agotamiento. Se sentía como un sitio donde la esperanza había sido drenada, donde algo había succionado la vida de todos. A Luis y a mí nos dieron una pequeña tienda en el borde del campamento. Apestaba a moho y a algo agrio, algo podrido. Desde el momento en que puse un pie dentro, lo sentí. Un peso en el aire, un frío que no tenía sentido en la calidez del desierto. Esa primera noche, apenas dormí. El viento traía voces, susurros que se me metían bajo la piel. Me dije a mí mismo que era solo la gente del campamento, conversaciones en la oscuridad. Pero entonces oí algo más. Un roce, una respiración. Algo estaba dentro de nuestra tienda. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La oscuridad a mi alrededor se sentía espesa, sofocante. Luis gimió a mi lado, removiéndose en su sueño. Extendí la mano para despertarlo, pero entonces, una mano, fría, huesuda, presionando contra mi pecho. Jadeé, moviéndome desesperado. Pero no había nada ahí. Solo el aire rancio y vacío. A la mañana siguiente, se lo conté a Luis. Su rostro palideció. Tú también lo sentiste, murmuró. Vienen por la noche. No entendí lo que quiso decir, hasta la segunda noche. El campamento estaba en silencio,
Solo se escuchaba el llanto lejano de un bebé demasiado débil para gritar. Me quedé despierto, mirando el techo de la tienda, demasiado asustado para cerrar los ojos. Y entonces lo sentí de nuevo. La presencia. Y después, el rascado. Al principio, apenas perceptible. Un rasguño lento y deliberado contra la tela de la tienda. Mi respiración se detuvo. Luis se sentó de golpe, con los ojos abiertos de miedo. Se llevó un dedo a los labios. No te muevas. No hables. El sonido creció. Más fuerte. Más cerca. Rodeándonos. Arañando la tela como uñas sobre piel. Cerré los ojos con fuerza, suplicando que parara, que la noche pasara rápido. Y entonces, algo se apoyó contra la pared de la tienda. Una forma. Un rostro. Pero no era humano. La piel estaba demasiado tensa, la boca demasiado ancha, los ojos demasiado hundidos y vacíos. Sonreía. Una sonrisa horrible, torcida, que me heló la sangre. Entonces, el susurro llegó. Tomaste nuestro lugar. Luis dejó escapar un sollozo ahogado. Ellos estaban aquí antes que nosotros, susurró. Los que murieron esperando. Nunca se fueron. No podía respirar. El rostro no se movía, no parpadeaba, solo sonreía. Luego, la tienda empezó a sacudirse. Manos. Demasiadas manos. Presionando desde afuera, arañando, intentando entrar. Agarré a Luis y corrimos. Atravesamos el campamento, pasando junto a los cuerpos dormidos, junto a las filas de personas de ojos vacíos que ni siquiera reaccionaron al sonido de nuestros pasos. El aire se sentía denso, sofocante, como si manos invisibles intentaran jalarnos de vuelta. Y entonces, silencio. Habíamos llegado a la cerca. Luis se desplomó, respirando con dificultad. No cruzarán, jadeó. Me giré y la sangre se me heló. El campamento seguía en calma. Las tiendas apenas se movían. Pero, en la penumbra de la noche, los vi. Docenas de ellos. Figuras de pie entre las tiendas. Inmóviles. Observándonos. No tenían sombra. Nos fuimos del campamento esa noche, sin mirar atrás. Pero aún escucho los susurros. Aún veo la sonrisa en mis sueños. Porque hay lugares de los que no se puede escapar. Y algunas almas nunca se van. En el corazón de México, se alzaba una casa con una reputación siniestra, un lugar donde los migrantes que buscaban refugio se encontraban atrapados en una pesadilla viviente. Era una casa que se alimentaba de los recién llegados, devorando sus esperanzas y sueños con una hambre insaciable. Los recuerdos de aquellos que se atrevieron a entrar aún perduran, un recordatorio inquietante de los horrores que aguardan a quienes cruzan la frontera. Era una sofocante noche de verano cuando escuché por primera vez los susurros de la historia de un migrante. El sol se había sumergido bajo el horizonte, tiñendo de dorado las polvorientas calles de Ciudad Juárez, una ciudad infame por su violencia y desesperación. Me encontraba sentado en un pequeño café tenuemente iluminado, bebiendo una taza de café tibio, cuando una joven llamada Elena se acercó a mí. Sus ojos, aunque cansados, albergaban un destello de determinación, una chispa desafiante frente a la adversidad. La historia de Elena comenzó en Honduras, donde formaba parte de una pequeña comunidad devastada por la pobreza y la violencia. Habló de una vida marcada por el miedo y la incertidumbre, de verse obligada a huir de su tierra natal con nada más que la esperanza de encontrar seguridad en los Estados Unidos. Con su hermana a su lado, emprendió un peligroso viaje hacia el norte, impulsada por el deseo de escapar de la oscuridad que había consumido sus vidas. A medida que avanzaban, se encontraron con la dura realidad de su situación. Sin un estatus legal, dependían de la bondad de extraños para sobrevivir. Elena recordó el día en que tropezaron con una pequeña y modesta casa en las afueras de un pueblo mexicano. La casa era vieja y desgastada, con paredes marcadas por el tiempo y el abandono. Pero era el único lugar que les ofrecía refugio, una escapatoria de los peligros que acechaban en las sombras. La casa estaba dirigida por una misteriosa mujer llamada Señora María, quien al principio parecía amable y acogedora. Les ofreció comida y un techo bajo el cual dormir, pero había algo inquietante en su sonrisa, algo que insinuaba una verdad más oscura. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar sucesos extraños. Las puertas se cerraban de golpe sin razón aparente, y los susurros parecían emerger de la nada. Era como si la casa estuviera viva, observándolas con una mirada constante y penetrante. Mientras se acomodaban en su nuevo entorno, Elena y su hermana comenzaron a sentir una creciente inquietud. La casa parecía estar cambiándolas, sacando a la luz sus miedos y deseos más profundos. Se perdían en los pasillos,
buscando una salida que nunca parecía existir. El aire estaba impregnado con el olor a descomposición y podredumbre, y las sombras parecían moverse por sí solas. Finalmente, se dieron cuenta de que no estaban solas en la casa. Había otros, migrantes que habían llegado antes que ellas, buscando refugio pero sin lograr salir jamás. Sus historias estaban grabadas en las paredes, susurros de una lucha desesperada por sobrevivir. Elena comenzó a sentir una sensación de fatalidad inminente, la certeza de que estaban atrapadas en un lugar del que no había escape. Mientras escuchaba el relato de Elena, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna. Había algo perturbador en su historia, algo que insinuaba una verdad aún más siniestra. Estaba Carlos, un migrante de Guatemala, que hablaba de haber sido consumido por la oscuridad de la casa. Su historia era de valentía y resistencia, pero también estaba envuelta en un aire de misterio, como si existieran fuerzas en juego que ninguno de nosotros podía comprender por completo. Las historias de migrantes como Elena y Carlos están envueltas en misterio y terror. La casa se ha convertido en un símbolo tanto de esperanza como de desesperación, un lugar donde los sueños nacen y se desmoronan. Pero hay algo más siniestro en juego, algo que la historia de Elena insinuó pero que no pudo explicar del todo. A medida que me adentraba en estos relatos, sentía una creciente curiosidad, un deseo de descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que Elena describía. No se trataba solo de personas en busca de una vida mejor. Se trataba de fuerzas desconocidas que parecían estar guiando sus caminos. Muchos migrantes, como Elena, habían enfrentado amenazas de pandillas locales y extorsiones que hacían sus vidas insoportables. Pero había algo más, algo que parecía seguirlos a través de las fronteras. El viaje de los migrantes no es solo físico, es también una prueba emocional y psicológica. El trauma que experimentan puede ser devastador, dejando cicatrices que tal vez nunca sanen por completo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay un enigma persistente, la sensación de que hay más en sus historias de lo que parece a simple vista. Mientras permanecía sentado en aquel café, escuchando la historia de Elena, sentí una profunda fascinación. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de la desesperación y la resiliencia que definen la experiencia migrante, pero también insinuaban algo más oscuro, algo que acechaba justo más allá del límite de nuestra percepción. Era un recordatorio de que detrás de cada estadística y política, hay personas reales con historias reales, personas que luchan por sus vidas en un mundo que parece decidido a mantenerlas en las sombras. Los días siguientes estuvieron llenos de más historias, cada una un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar el sufrimiento. Estaba Sofía, una joven del Salvador, que se vio obligada a usar un certificado de nacimiento falso para cruzar la frontera con su hijo. Su escape fue poco menos que milagroso, y su determinación para buscar asilo en los Estados Unidos era inquebrantable. Pero, al igual que Elena, Sofía hablaba de sucesos extraños, de ser seguida por fuerzas invisibles que parecían conocer cada uno de sus movimientos. Al reflexionar sobre estas historias, me quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que parece atraer a estas fuerzas oscuras a la experiencia migrante? ¿Es la desesperación, el miedo, o algo completamente diferente? Las historias de los migrantes no tratan solo de sus viajes, tratan de lo desconocido, de los misterios que se esconden justo más allá del alcance de nuestra comprensión. Al final, son estas historias las que nos dejan con una sensación de asombro y curiosidad. Son un recordatorio de que hay más en el mundo de lo que podemos ver y tocar, de que hay fuerzas en juego que apenas comenzamos a imaginar. El viaje de los migrantes es complejo, lleno tanto de oscuridad como de luz. Pero es en la oscuridad donde encontramos el escalofrío de lo desconocido, la promesa de secretos que aguardan ser descubiertos. Una carta de bienvenida desde la tumba, historia de terror de migrantes, México. La carta llegó la tercera noche. Oculta bajo una roca cerca del campamento, su papel húmedo por el aire del desierto. Nadie había visto quién la dejó. No había huellas, ni señales de otra alma en la interminable extensión de arena. Pero ahí estaba, esperando. Olmo la recogió con los dedos temblorosos, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Bienvenidos. Descansen bien. Nos vemos pronto. No había nombre. No había remitente. Solo esas palabras. Y desde ese momento, el viaje dejó de ser solo una lucha por sobrevivir. Se convirtió en una carrera contra algo que ya los había visto, algo que había estado esperando todo el tiempo. Olmo había caminado por días, su cuerpo reducido a una sombra de agotamiento. El calor del desierto presionaba su espalda como una mano invisible, empujándolo hacia adelante, susurrándole que no había vuelta atrás.
No estaba solo. El grupo de migrantes avanzaba como sombras a través del páramo, sus sueños de una vida mejor sostenidos solo por la esperanza y la desesperación. El coyote les había prometido un paso seguro. Solo unas noches más, les había dicho. Manténganse en silencio, sigan caminando. Pronto serán libres. Pero la libertad no se sentía cerca. Se sentía más lejana que nunca. La primera noche pasó en silencio. El único sonido era el viento arrastrándose sobre la arena. La segunda noche, una mujer llamada Sofía juró haber escuchado algo respirando justo afuera del campamento improvisado, pero nadie más lo notó. Luego, la tercera noche. La carta. Olmo pasó los dedos sobre el papel áspero, su garganta seca. ¿Quién la había dejado? ¿Cómo sabían que estaban ahí? Las palabras se hundieron en sus huesos, frías a pesar del calor. Bienvenidos. Descansen bien. Nos vemos pronto. Miró a los demás. Nadie habló. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. Esto era una advertencia. Apenas durmieron esa noche. Cada susurro del viento parecía un paso. Cada crujido de la arena, una presencia acercándose. La oscuridad se sentía viva, moviéndose, esperando. Y luego, poco antes del amanecer, un grito, agudo, repentino, cortado demasiado pronto. Olmo se incorporó de golpe. El grupo se alborotó, moviendo sus luces débiles en todas direcciones. Alguien faltaba. Sofía. Sus pertenencias estaban intactas, sus huellas llevaban fuera del campamento, pero nunca volvían. No había señales de lucha. No había sangre. Solo, desapareció. El pánico se esparció entre el grupo. El coyote los apresuró a moverse antes del amanecer. No había tiempo para buscar. La gente desaparece en el desierto, murmuró. Seguimos adelante. Nadie discutió. El miedo les apretaba la garganta. Caminaron todo el día, el agotamiento y la paranoia consumiéndolos poco a poco. El sol se desangró en el cielo, derritiéndose en el horizonte. La noche llegó demasiado rápido. Levantaron el campamento de nuevo, pero nadie se atrevió a dormir. Olmo se apoyó contra una roca, aferrándose a lo poco que le quedaba de agua. Su pulso aún no se calmaba desde la noche anterior. Entonces, un sonido entre la arena. No era el viento. No era un animal. Algo deliberado. Olmo giró lentamente. Su aliento se atascó en su pecho. Un pedazo de papel yacía a su lado. Fresco. Impecable. Como si lo hubieran colocado ahí, en ese mismo instante. Con las manos temblorosas, lo recogió. Uno menos. Pronto, todos. Unas sombras se movieron en los bordes del campamento. Olmo se puso de pie de un salto, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¡Corre!, gritó. Los demás despertaron sobresaltados, la confusión convirtiéndose en terror al ver su expresión. Algo venía. La oscuridad más allá del campamento cambió. Figuras, demasiado altas, demasiado delgadas, se alzaban justo fuera del alcance de sus luces. Observando, esperando. Entonces, los susurros comenzaron. Suaves, siniestros, palabras que no entendían, pronunciadas por bocas que no deberían existir. Uno de los hombres corrió. El momento en que cruzó la frontera entre la luz y la oscuridad, desapareció. No hubo grito, no hubo sonido. Solo, se fue. El grupo se hundió en la histeria. Algunos corrieron. Algunos cayeron de rodillas, rezando entre sollozos a la arena. Olmo no podía respirar. Apretó la nota entre sus dedos, como si fuera lo único que lo mantenía en la realidad. Los susurros se hicieron más fuertes. Las sombras se acercaron. Y entonces, las letras en el papel cambiaron. Ante sus ojos, la tinta se esparció, las palabras reorganizándose, formando algo nuevo. Ya no corran. Ya están aquí. No corran más. Ya están aquí. Lo último que Olmo recordó fue la sensación de algo frío rozando su piel. Y luego, nada. Días después, un agente de la patrulla fronteriza encontró huellas que se adentraban en el desierto. Muchas pisadas, pero ninguna de regreso. No había cuerpos. No había rastros. Solo un pedazo de papel, medio enterrado en la arena. Decía, bienvenidos. Descansen bien. Nos vemos pronto. Cuando entré en el hostal tenuemente iluminado, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire estaba cargado de desesperación, y las sombras parecían susurrar historias de aquellos que se atrevieron a salir después de la medianoche, y nunca regresaron. Era un lugar donde los migrantes, como yo, quedábamos atrapados en un mundo de miedo e incertidumbre, viendo cómo nuestros sueños de una vida mejor se desvanecían lentamente.
Aún recuerdo la noche en que llegué al hostal en México, un refugio temporal para aquellos que buscábamos cruzar hacia una nueva oportunidad. El edificio se alzaba ante mí, sus muros marcados con cicatrices de historias jamás contadas. Al entrar, los murmullos y el aire viciado me envolvieron. Era un sitio donde la esperanza y la desesperación coexistían, donde la línea entre la seguridad y el peligro era borrosa. El hostal era un laberinto de corredores angostos y habitaciones abarrotadas, cada una repleta de almas provenientes de diferentes rincones del mundo. Había familias con niños cuyos ojos reflejaban miedo y duda, y personas que lo habían perdido todo en su búsqueda de una mejor vida. El ambiente estaba tenso, con una sensación de angustia flotando en el aire como una neblina pesada. Cuando la noche cayó, el hostal se transformó en otro mundo. Las luces se atenuaron, y las sombras proyectadas por las bombillas parpadeantes parecían moverse solas. Era como si el edificio estuviera vivo, observándonos, esperando. La regla era simple: nadie sale después de la medianoche. No era una norma impuesta por el personal del hostal, sino por el miedo que se aferraba a nuestros corazones. Conocí a María, una joven hondureña que había huido tras recibir amenazas de las pandillas locales. Sus ojos hablaban de resistencia y determinación, pero también de un miedo arraigado. Me contó sobre los peligros que acechaban fuera de esos muros: secuestros, robos y cosas peores. La ciudad era una jungla, y nosotros éramos la presa. A medida que avanzaba la noche, los sonidos del hostal cambiaron. Los murmullos se convirtieron en susurros, y las sombras se alargaron y oscurecieron. Sentí como las paredes parecían escuchar, esperando a que alguien cometiera un error. La claustrofobia se apoderó de mí, atrapado en un lugar donde la única salida parecía ser la oscuridad más allá de la puerta. Una noche, desafié la advertencia y salí. La ciudad estaba viva con el peligro, iluminada apenas por las luces mortecinas de los faroles. Caminé rápido, con los sentidos en alerta máxima, pero el miedo era abrumador. Cada paso me hacía sentir como un traidor, cada sonido era una amenaza. Entonces entendí por qué nadie salía después de la medianoche. Era un instinto de supervivencia, un intento desesperado de mantenerse a salvo en un mundo que solo buscaba destruirnos. Cuando regresé al hostal, un alivio me invadió. Cerré la puerta con un crujido y me apoyé en ella, con el corazón aún latiendo con fuerza. Y entonces la vi. Una niña, de no más de 10 años, estaba sentada sola en un rincón de la habitación. Sus ojos estaban desbordados de terror, y apretaba con fuerza una muñeca pequeña entre sus brazos. Se había separado de su familia en el camino y ahora estaba sola, flotando en un mar de extraños. Me senté a su lado, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Me habló de su familia, de la vida que dejó atrás y de los sueños que aún albergaba. Mientras hablábamos, el hostal pareció desvanecerse por un momento, y solo quedábamos nosotros dos, unidos por nuestra humanidad compartida. Pero la noche aún no había terminado. A medida que pasaban las horas, el hostal se sumió en un silencio inquietante. Las sombras se hicieron más profundas, y el aire se volvió más frío. Sentí una presencia a mi alrededor, una sensación de ser observado. Fue entonces cuando escuché el susurro. Una voz áspera y suave que surgía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me habló de los peligros más allá de los muros, de los secuestradores y ladrones que acechaban a los vulnerables. Me habló de la desesperación que llevaba a la gente a arriesgarlo todo por una oportunidad. Y me habló del miedo que nos gobernaba a todos, un miedo que era tanto nuestro protector como nuestra prisión. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por las ventanas, el hostal comenzó a despertar. Las sombras se replegaron, y el aire se tornó menos denso. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para enfrentarnos a lo que viniera. Pero para muchos de nosotros, el miedo permanecía, aferrándose a nuestras almas como una sombra imposible de disipar. Miré a mi alrededor y vi rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. Éramos migrantes, atrapados en un limbo de nuestra propia creación. Habíamos dejado todo atrás, impulsados por la esperanza de un futuro mejor. Pero aquí, en este hostal, comprendimos que a veces el viaje mismo era el verdadero horror. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hostal se volvió un hogar temporal, un lugar donde encontrábamos consuelo en la compañía de los demás. Pero la regla seguía siendo la misma: nadie sale después de la medianoche. Era una norma que nos protegía, pero también nos mantenía prisioneros. Un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, el peligro acecha justo fuera de nuestro alcance. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, decidí compartir mi historia con los demás.
Les hablé del miedo que me consumía, de la desesperación que me obligó a huir. Les hablé del hostal, de las sombras que parecían moverse con voluntad propia y de la regla que regía nuestras vidas. Cuando terminé, el silencio reinó en la habitación. Lo único que se escuchaba era el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Luego, poco a poco, voces emergieron de la oscuridad. Cada persona compartió su historia, sus temores y sus sueños. Fue un momento de emoción cruda, donde el hostal dejó de existir, y solo quedábamos nosotros, unidos por el lazo invisible de nuestra lucha compartida. Fue entonces cuando entendí que el verdadero terror no era la oscuridad exterior, sino el miedo que llevábamos dentro. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a quedar atrapados en un mundo que parecía empeñado en quebrarnos. Conforme avanzó la noche, el hostal cambió una vez más. Ya no era solo un lugar de miedo y desesperación, sino una comunidad de sobrevivientes. Sí, éramos migrantes, pero también éramos luchadores. Habíamos enfrentado el abismo y emergido más fuertes. La regla permanecía, pero ya no nos parecía una condena. Sabíamos que, mientras nos tuviéramos los unos a los otros, podríamos enfrentarnos a lo que viniera. Y así, esperamos el amanecer, con el corazón cargado de una renovada determinación. Cuando los primeros rayos de la mañana se asomaron por la ventana, el hostal despertó una vez más. Las sombras se disiparon y el aire se tornó cálido. Era un nuevo día, otra oportunidad para desafiar el destino. Y mientras dábamos un paso hacia lo desconocido, sabíamos que, sin importar los horrores que nos esperaban en el camino, los enfrentaríamos juntos. Mirando atrás, comprendí que el hostal no era solo un refugio. Era un símbolo de resistencia y esperanza. Un recordatorio de que incluso en la más absoluta oscuridad, siempre hay una manera de seguir adelante. Y la regla, nadie sale después de la medianoche, seguirá grabada en mi memoria, no solo como testamento del miedo, sino como la prueba de la fuerza que encontramos en la unión. Nos dijeron que el camión nos llevaría a un lugar seguro, que llegaríamos a la frontera sin problemas. Pero no nos dijeron el precio que pagaríamos por ello. No nos dijeron que compartiríamos ese espacio con algo antinatural. Esa noche, mientras nos apiñábamos en la sofocante oscuridad, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Los muertos viajaban con nosotros. Y no estaban descansando. Todavía recuerdo el hedor. Se aferraba al aire como una niebla espesa, impregnando mi ropa, mi piel, mis pulmones. El camión era viejo, sus paredes metálicas oxidadas y abolladas, el suelo pegajoso con algo en lo que no quería pensar. Estábamos hacinados, cuerpos apretados unos contra otros, nuestra respiración mezclándose en el calor asfixiante. Éramos al menos 30, almas desesperadas arriesgándolo todo por una vida mejor. Los traficantes apenas hablaron al cerrar las puertas, encerrándonos. Sin luz, sin aire fresco, solo el sonido de nuestra propia respiración y algún que otro tosido ahogado. El camión cobró vida con un estremecedor rugido y un tirón brusco. Y fue entonces cuando lo escuché, el primer susurro. Era débil, casi perdido bajo el rugido del motor. Un sonido suave, arrastrado. Mi cuerpo se tensó, mis dedos se clavaron en mis rodillas. Al principio, pensé que solo era el movimiento de la gente cambiando de posición, intentando encontrar un mínimo de comodidad. Pero entonces, algo frío rozó mi pierna. Jadeé y me aparté de golpe. Mis ojos buscaron en la oscuridad, pero no podían ver nada. Mi mente me gritaba que mantuviera la calma. Tal vez solo fue la mano de alguien, o tal vez mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Los minutos pasaron, o quizá fueron horas. Era imposible saberlo. El calor era insoportable. El sudor resbalaba por cada centímetro de mi cuerpo. Intenté concentrarme en respirar, en ignorar el aire sofocante. Pero entonces, lo volví a escuchar. Un susurro. No era en español. No era ningún idioma que entendiera. Era bajo, gutural, como algo arrastrándose desde las profundidades de la tierra misma. Y entonces, alguien gritó. Era una mujer, su voz afilada por el terror. Todo el camión se sacudió cuando la gente entró en pánico, cuerpos empujándose unos contra otros, manos buscando a tientas en la oscuridad. Alguien golpeó las paredes, gritando para que los traficantes se detuvieran, pero el camión siguió avanzando, traqueteando sobre caminos irregulares. Un hombre a mi lado gruñó, su respiración pesada. ¿Qué es eso? Susurré. No lo sé, jadeó. Pero hay algo aquí con nosotros. Y entonces, el olor cambió.
El hedor del sudor y la desesperación fue reemplazado por algo mucho peor. Podredumbre. Decadencia. El inconfundible aroma de la muerte. Una mujer en la parte trasera empezó a llorar. Dios mío, sollozaba, una y otra vez. Alguien más murmuraba oraciones en voz baja. Entonces, el camión pasó sobre un bache. Algo se deslizó por el suelo. Alguien gritó. El pánico se propagó como un incendio. Manos arañaron las paredes. Pies patearon el metal. El camión se sacudió violentamente mientras la gente intentaba moverse. Intentaba alejarse de lo que fuera que estaba allí con nosotros. Pero no había a dónde ir. Los susurros se hicieron más fuertes, envolviéndonos. No venían de una sola dirección. Estaban en todas partes. Un coro de voces, hablando en lenguas que no pertenecían a los vivos. Mi mano rozó algo frío y húmedo. Me aparté de golpe, el estómago revuelto. El camión se sacudió de nuevo. Por un brevísimo instante, una rendija de luz se filtró a través de las grietas de las puertas. Y en ese instante, los vi. Cuerpos. Docenas de ellos, apilados en el camión como mercancía. Sus pieles eran grises e hinchadas, sus ojos abiertos pero sin ver. Sus bocas colgaban entreabiertas, congeladas en un grito silencioso. Tragué el vómito que me subió a la garganta. Esos no eran solo cadáveres. Se estaban moviendo. Los susurros se convirtieron en un gruñido bajo, gutural. Entonces, el camión se detuvo. Por un breve segundo, hubo silencio. No hubo movimiento, ni respiración, ni sonido. Solo el peso sofocante del miedo aplastándonos. Y luego, las puertas estallaron abiertas. Los traficantes nos gritaron que saliéramos, sus linternas perforando la oscuridad. La gente se apresuró hacia la salida, tropezando y empujándose unos a otros en su desesperación. Yo salí tambaleándome, jadeando por aire fresco. La noche era oscura, el cielo un vasto y vacío abismo sobre nosotros. Pero no me importaba. Estaba libre de esa trampa mortal. O eso pensé. Cuando me giré, mi corazón se detuvo. El camión estaba vacío. No había cuerpos. Nada. Los demás también lo vieron. Murmullos recorrieron el grupo, la confusión y el miedo flotando en el aire. Ellos estaban ahí, susurró alguien. Todos los vimos. Uno de los traficantes, un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla, negó con la cabeza. Cállense, espetó. Ahí dentro no había nada más que ustedes. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Lo vi en sus ojos, en la forma en que evitaba mirar el camión, en la forma en que sus manos temblaban mientras encendía un cigarro. Él sabía lo que acabábamos de experimentar. Y entonces, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, venían de los árboles, de la tierra, del viento mismo. Los traficantes nos empujaron hacia adelante, gritándonos que nos moviéramos. Obedecimos, demasiado aterrorizados para protestar. Pero mientras nos adentrábamos en la espesura, no pude deshacerme de la sensación de que aún nos seguían. No los vivos, sino aquellos con los que habíamos viajado. Aquellos que nunca dejaron ese camión. Y a medida que la noche avanzaba, una cosa quedó dolorosamente clara. Algunos de nosotros no llegaríamos a la frontera. Todavía recuerdo esa noche como si acabara de suceder. Una de esas noches que manchan el alma, que se quedan en la mente sin importar cuánto intentes olvidar. Se suponía que sería un viaje hacia la esperanza, un nuevo comienzo, pero se convirtió en algo mucho más oscuro. Algo que nadie debería presenciar jamás. Todo comenzó cuando conocí a Carlos. Era solo otro hombre persiguiendo el sueño americano, como tantos otros. Tenía una esposa, 2 hijos y nada más en su pueblo excepto deudas y desesperación. No buscaba riquezas, solo sobrevivir, solo la oportunidad de respirar sin miedo. Nos encontramos en el borde del desierto de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. El coyote, el traficante al que habíamos pagado para cruzarnos, nos advirtió que el viaje sería brutal. Manténganse juntos, no miren atrás, pase lo que pase, no dejen de caminar, dijo con una voz áspera, como hojas secas frotándose entre sí. El desierto se extendía interminable, tragándose el cielo en un océano de oscuridad. Nuestro grupo de 20 apenas hacía ruido, excepto por el crujir de las botas contra la arena seca. El aire nocturno era helado, afilado como vidrio roto contra la piel. Pero no era el frío lo que me hacía sentir un nudo en el estómago, era el silencio. Un silencio tan espeso, tan antinatural, que presionaba mis oídos como una advertencia. Unas horas después, Carlos me susurró, «¿Lo sientes?» Al principio, no entendía a qué se refería, pero luego, yo también lo sentí.
Una presencia. Algo observándonos. Algo moviéndose justo más allá del límite de nuestra vista. Giré la cabeza rápidamente y vi una sombra que no debería haber estado allí. Era alta, delgada, casi humana, pero incorrecta. Sus extremidades se movían con sacudidas, como una marioneta con los hilos enredados. Sentí mi corazón golpear con fuerza contra mis costillas. Carlos me agarró del brazo. «No lo mires», susurró. Las palabras del coyote resonaron en mi cabeza. «Pase lo que pase, no dejen de caminar». Así que caminamos. Más rápido. El aire frío quemaba mis pulmones, pero no me atrevía a detenerme. Entonces, el primer grito rompió el silencio. Un hombre en la parte trasera del grupo, un padre joven, tropezó. Extendió la mano hacia alguien, hacia cualquiera, pero algo lo jaló hacia atrás. Su grito se convirtió en un gorgoteo, y luego, silencio. Desapareció. Así de simple. Nadie se giró. Nadie habló. Solo seguimos avanzando. Otro grito. Una mujer esta vez. Alcancé a ver su rostro, su boca abierta en un grito mudo, sus dedos arañando el aire antes de que la arrastraran hacia las sombras. Carlos temblaba ahora. «Dios mío», susurró. Quería correr. Mis piernas dolían, mi cuerpo suplicaba descansar, pero el miedo era más fuerte. Podía sentirlo acercándose, su aliento como tierra húmeda, su presencia espesa como alquitrán. Entonces, algo frío rozó mi espalda. Me giré de golpe. Nada, solo oscuridad. Y entonces los vi. Los rostros, medio enterrados en la arena, con los ojos huecos mirándome. Bocas abiertas, congeladas en gritos eternos. Las almas de los perdidos. Aquellos que intentaron cruzar, pero nunca lo lograron. Susurros llenaron mis oídos, suaves como el viento pero pesados con tristeza. No eran solo voces. Eran advertencias. Carlos me jaló hacia adelante. «Quieren que nos quedemos con ellos». Corrí. Todos corrimos. El desierto se volvió un borrón a mi alrededor. Mi visión se estrechó cuando el suelo descendió en pendiente. Un lecho de río seco. Tropezamos, rodamos, nos arrastramos hacia adelante. Y entonces, silencio. Habíamos llegado al otro lado. El aire se sentía más ligero. La pesadez había desaparecido. La presencia se había ido. No estábamos a salvo, pero estábamos vivos. Carlos miró hacia atrás, solo por un segundo. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. «No importa si cruzamos», dijo. «Algunas almas nunca se van». Lo logramos. Cruzamos. Pero aún veo esos rostros en mis sueños. Aún escucho los susurros. Porque algunos viajes nunca terminan realmente. Y algunas almas nunca están destinadas a dejar el desierto. Al reflexionar sobre los relatos inquietantes de los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, me acuerdo de un viaje aterrador que me expuso a los rincones más oscuros del sufrimiento humano. Fue una historia de desesperación, resiliencia y una búsqueda incansable de seguridad. Los recuerdos aún perduran, un testimonio de los horrores que enfrentan aquellos que se atreven a soñar con una vida mejor. Fue una cálida tarde de verano cuando por primera vez escuché los susurros de un relato de un migrante. El sol había descendido por debajo del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre las calles polvorientas de Ciudad Juárez, una ciudad infame por su violencia y desesperanza. Estaba sentado en un pequeño café mal iluminado, bebiendo un tazón de café caliente, cuando una joven llamada Marcela se acercó a mí. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una chispa de determinación que parecía casi desafiante ante la adversidad. La historia de Marcela comenzó en Guatemala, donde formaba parte de la comunidad indígena Yuki-Yuna. Habló de una vida marcada por la pobreza y la violencia, de haber sido violada por 3 hombres y de perder su hogar. El dolor en su voz era palpable mientras relataba los eventos que la llevaron a huir de su tierra natal. Con su hermana a su lado, Marcela emprendió un peligroso viaje hacia el norte, impulsada por la esperanza de encontrar seguridad y justicia en Estados Unidos. Mientras viajaban, fueron apiñados en remolques con cientos de otros, sin comida ni conocimiento de su destino. Las condiciones eran inhumanas, un recordatorio crudo de la desesperación que impulsa a las personas a arriesgarlo todo por una oportunidad de una vida mejor. La voz de Marcela temblaba mientras describía el miedo y la incertidumbre que la agarraron durante aquellas largas y oscuras noches. Finalmente, llegaron a la frontera México-Estados Unidos, solo para enfrentar la dura realidad de la deportación. Dentro de horas de cruzar a Estados Unidos, Marcela se encontró de vuelta en Ciudad Juárez, una ciudad que nunca había conocido. El impacto y la desesperanza fueron abrumadores,
pero ella se negó a rendirse. En su lugar, encontró consuelo en un refugio local para migrantes, donde compartió su historia con otros que habían enfrentado dificultades similares. Mientras escuchaba el relato de Marcela, no pude evitar pensar en los innumerables otros que habían sufrido luchas similares. Había Marvin, un migrante de Honduras, quien habló de haber sido golpeado por agentes de inmigración durante su intento de cruzar la frontera. Su historia fue una de coraje y resiliencia, mientras luchaba por proteger a su familia de la violencia que los había obligado a huir de su hogar. Las historias de migrantes como Marcela y Marvin no son incidentes aislados, forman parte de una narrativa más amplia que destaca el costo humano de las políticas migratorias. La frontera México-Estados Unidos se ha convertido en un símbolo tanto de esperanza como de desesperanza, un lugar donde se hacen y se rompen sueños. La política de quedarse en México, por ejemplo, ha dejado a miles varados en ciudades peligrosas, esperando audiencias de asilo que tal vez nunca lleguen. A medida que me sumergí más en estas historias, comencé a entender la complejidad del tema. No se trataba solo de personas buscando una vida mejor, se trataba de supervivencia. Muchos migrantes, como José de Honduras, habían enfrentado amenazas de pandillas locales y extorsión que hacían sus vidas insoportables. El viaje de José estuvo marcado por el encarcelamiento en México y el abuso en custodia estadounidense. Sin embargo, persistió, impulsado por el deseo de proteger a sus hijos. El viaje de los migrantes no es solo físico, también es una prueba emocional y psicológica. El trauma que experimentan puede ser debilitante, dejando cicatrices que tal vez nunca sanen completamente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay un sentido de comunidad y solidaridad entre los migrantes. Encuentran fuerza en las historias de los demás, en la comprensión compartida de sus luchas. Mientras estaba sentado en ese café, escuchando la historia de Marcela, sentí una profunda empatía. Sus palabras pintaron una imagen vívida de la desesperación y la resiliencia que define la experiencia migrante. Fue un recordatorio de que detrás de cada estadística y política, hay personas reales con historias reales, personas que luchan por sus vidas. Los días que siguieron estuvieron llenos de más historias, cada una un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir. Había a Marcos, un joven de Michoacán, quien había sido reclutado forzadamente por un cartel de drogas. Su escape fue nada menos que milagroso, y su determinación para buscar asilo en Estados Unidos fue inquebrantable. Al reflexionar sobre estas historias, me acuerdo del poder de la narración. Tiene la capacidad de transportarnos a las vidas de los demás, de hacernos sentir su dolor y su alegría. Las historias de los migrantes no son solo sobre sus viajes, son sobre la condición humana. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida, de las esperanzas y temores que nos unen a través de fronteras y culturas. Al final, son estas historias las que deben guiar nuestra comprensión de la migración. Son un llamado a la empatía, un recordatorio de que las políticas deben hacerse con compasión y comprensión. El viaje de los migrantes es complejo, lleno tanto de oscuridad como de luz. Pero es en la luz donde encontramos la esperanza. Esperanza de un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y seguridad. Al dejar Ciudad Juárez, llevé conmigo los recuerdos de aquellos a quienes había conocido. Sus historias me habían cambiado, me habían hecho ver el mundo de una manera diferente. La experiencia fue un recordatorio sobrio de los desafíos enfrentados por los migrantes, pero también fue un testimonio de su resiliencia y coraje. En un mundo donde las fronteras a menudo nos dividen, son las historias de los migrantes las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. En las sombras de los paisajes desolados de México, se desplegó un relato escalofriante, uno que expuso los rincones más oscuros de la desesperación humana. Fue una historia de migrantes, de identidades falsas y de una maldición que los acosó mucho después de cruzar la frontera. Los recuerdos aún perduran, un recordatorio inquietante de los horrores que enfrentan aquellos que se atreven a soñar con una vida mejor. Fue una cálida tarde de verano cuando por primera vez escuché los susurros de un relato de un migrante. El sol había descendido por debajo del horizonte, proyectando un resplandor inquietante sobre las calles polvorientas de Ciudad Juárez, una ciudad infame por su violencia y desesperanza. Estaba sentado en un pequeño café mal iluminado, bebiendo un tazón de café caliente, cuando una joven llamada Ana se acercó a mí. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una chispa de determinación que parecía casi desafiante ante la adversidad. La historia de Ana comenzó en Guatemala, donde formaba parte de una pequeña comunidad devastada por la pobreza y la violencia. Habló de una vida marcada por el miedo y la incertidumbre, de haber sido obligada a huir de su tierra natal con nada más que la esperanza de encontrar seguridad en Estados Unidos. Con su hermano a su lado,
Ana emprendió un peligroso viaje hacia el norte, impulsada por el deseo de escapar de la oscuridad que había consumido sus vidas. Mientras viajaban, se enfrentaron a la dura realidad de su situación. Sin estatus legal, se vieron obligados a confiar en identidades falsas para sobrevivir. Ana recordaba el día en que le dieron un nuevo nombre, Elena, y una tarjeta de seguridad social falsa. Fue un momento de alivio y terror, ya que sabía que esta nueva identidad podría ser su boleto a una vida mejor, pero también su caída si era descubierta. Las condiciones que enfrentaron fueron inhumanas, un recordatorio crudo de la desesperación que impulsa a las personas a arriesgarlo todo por una oportunidad de una vida mejor. La voz de Ana temblaba mientras describía el miedo y la incertidumbre que la agarraron durante aquellas largas y oscuras noches. Estaban apiñados en remolques con cientos de otros, sin comida ni conocimiento de su destino. El aire estaba lleno del olor a sudor y miedo, y el sonido de susurros y oraciones llenaba la oscuridad. Mientras cruzaban a Estados Unidos, Ana comenzó a notar extrañas ocurrencias. Las personas a su alrededor susurraban su nuevo nombre, Elena, incluso cuando no se había presentado. Era como si su identidad falsa hubiera cobrado vida propia, acosándola en cada paso. La sensación era inquietante, como ser observada por ojos invisibles. Finalmente, llegaron a la frontera México-Estados Unidos, solo para enfrentar la dura realidad de la deportación. Dentro de horas de cruzar a Estados Unidos, Ana se encontró de vuelta en Ciudad Juárez, una ciudad que nunca había conocido. El impacto y la desesperanza fueron abrumadores, pero ella se negó a rendirse. En su lugar, encontró consuelo en un refugio local para migrantes, donde compartió su historia con otros que habían enfrentado dificultades similares. Mientras escuchaba el relato de Ana, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Había algo inquietante en su historia, algo que insinuaba una verdad más oscura. Había Carlos, un migrante de Honduras, quien habló de haber sido golpeado por agentes de inmigración durante su intento de cruzar la frontera. Su historia fue una de coraje y resiliencia, pero también estaba teñida de un aire de misterio, como si hubiera fuerzas en juego que ninguno de los dos podía entender completamente. Las historias de migrantes como Ana y Carlos están envueltas en misterio y terror. La frontera México-Estados Unidos se ha convertido en un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido, un lugar donde se hacen y se rompen sueños. La política de quedarse en México, por ejemplo, ha dejado a miles varados en ciudades peligrosas, esperando audiencias de asilo que tal vez nunca lleguen. Pero hay algo más siniestro en juego, algo que la historia de Ana insinuó pero no pudo explicar completamente. A medida que me sumergí más en estas historias, comencé a sentir una sensación de curiosidad, un deseo de descubrir la verdad detrás de las extrañas ocurrencias que Ana describió. No se trataba solo de personas buscando una vida mejor, se trataba de las fuerzas desconocidas que parecían guiar sus viajes. Muchos migrantes, como Ana, habían enfrentado amenazas de pandillas locales y extorsión que hacían sus vidas insoportables. Pero había algo más, algo que parecía seguirlos a través de las fronteras. El viaje de los migrantes no es solo físico, también es una prueba emocional y psicológica. El trauma que experimentan puede ser debilitante, dejando cicatrices que tal vez nunca sanen completamente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay una sensación de intriga, una sensación de que hay más en sus historias de lo que se ve a simple vista. Mientras estaba sentado en ese café, escuchando la historia de Ana, sentí una profunda fascinación. Sus palabras pintaron una imagen vívida de la desesperación y la resiliencia que define la experiencia migrante, pero también insinuaron algo más oscuro, algo que se escondía justo más allá del borde de la percepción. Fue un recordatorio de que detrás de cada estadística y política, hay personas reales con historias reales, personas que luchan por sus vidas en un mundo que parece decidido a mantenerlos en las sombras. Los días que siguieron estuvieron llenos de más historias, cada una un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir. Había Sofía, una joven de El Salvador, quien había sido obligada a usar un certificado de nacimiento falso para cruzar la frontera con su hijo. Su escape fue nada menos que milagroso, y su determinación para buscar asilo en Estados Unidos fue inquebrantable. Pero como Ana, Sofía habló de extrañas ocurrencias, de ser seguida por fuerzas invisibles que parecían conocer cada uno de sus movimientos. Al reflexionar sobre estas historias, me quedé con más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que hay en la experiencia migrante que parece atraer a estas fuerzas oscuras? ¿Es la desesperación, el miedo, o algo más? Las historias de los migrantes no son solo sobre sus viajes, son sobre lo desconocido, sobre los misterios que se encuentran justo más allá del borde de nuestro entendimiento.
Al final, son estas historias las que nos dejan con una sensación de asombro y curiosidad. Son un recordatorio de que hay más en el mundo de lo que podemos ver y tocar, que hay fuerzas en juego que solo podemos comenzar a imaginar. El viaje de los migrantes es complejo, lleno tanto de oscuridad como de luz. Pero es en la oscuridad donde encontramos el emocionante misterio del desconocido, la promesa de secretos esperando ser descubiertos. Al dejar Ciudad Juárez, llevé conmigo los recuerdos de aquellos a quienes había conocido. Sus historias me habían cambiado, me habían hecho ver el mundo de una manera diferente. La experiencia fue un recordatorio sobrio de los misterios que nos rodean, pero también fue un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir ante lo desconocido. En un mundo donde las fronteras a menudo nos dividen, son las historias de los migrantes las que nos recuerdan el emocionante descubrimiento, el atractivo de secretos esperando ser desvelados. Nunca creí en las historias. Los susurros sobre una tierra que devora a quienes intentan cruzarla. Pensé que eran solo cuentos de fantasmas, creados para asustar a la gente y hacerles desistir del viaje. Pero ahora sé la verdad. Porque estuve ahí. Porque sobreviví. O al menos, eso creo. Éramos solo un puñado de almas desesperadas, persiguiendo un sueño al otro lado de la frontera. El desierto se extendía interminable ante nosotros, su calor lamiendo nuestra piel, su silencio oprimiéndonos como un peso del que no podíamos deshacernos. Habíamos dejado todo atrás, nuestros hogares, nuestras familias, nuestro pasado, cargando solo la esperanza de que algo mejor nos esperaba más allá de esa cerca. Al principio, el viaje no era más que agotamiento y miedo. El sol era despiadado, quemándonos la piel durante el día, mientras que la noche convertía la arena en una tumba de frío amargo. Apenas hablábamos, nuestras voces roncas por la sed, nuestros pies desgarrados y sangrando por la marcha interminable. Cada paso era más pesado que el anterior, pero detenernos no era una opción. Gaby era el más fuerte de todos. Había guiado a otros antes, conocía las rutas, sabía dónde esconderse, cuándo correr. Era mi amigo, mi único amigo en ese maldito desierto. Sigue moviéndote, susurró cuando mis piernas querían ceder. La tierra no tiene piedad. La tierra. Debería haber escuchado. Todo comenzó la tercera noche. Habíamos encontrado refugio bajo una formación rocosa derrumbada, un lugar donde el viento aullaba a través de las grietas como si estuviera vivo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un susurro, débil, como si el viento lo hubiera robado de unos labios y lo hubiera arrastrado hasta nosotros. Nos congelamos, nuestros cuerpos rígidos por el miedo. Solo éramos 5. No debería haber nadie más allí. ¿Escuchaste eso? Pregunté. Gaby no respondió. Solo miró hacia la oscuridad, su rostro pálido bajo la luz de la luna. Otro susurro. Más cerca. Esta vez, pude entender las palabras. Den la vuelta. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Mi respiración se detuvo en mi garganta. No era posible. Tenía que ser el viento. Tenía que ser. Entonces los vimos. Siluetas en la distancia. Delgadas. Demasiado delgadas. Sus cuerpos se mecían de forma antinatural, como si no caminaran, sino que flotaran apenas sobre el suelo. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo se negó a moverse. Uno de ellos levantó una mano. Un solo dedo esquelético apuntó hacia nosotros. Gaby me agarró de la muñeca. No los mires. No los escuches. No discutí. Cerré los ojos con fuerza mientras me arrastraba lejos. Los demás lo siguieron, tropezando en la oscuridad, cayendo sobre piedras y espinas. Pero los susurros no se detuvieron. Se deslizaron en nuestros oídos, en nuestras mentes. Quédense con nosotros. Únanse a nosotros. Podía sentir algo respirando contra mi cuello, escuchar el sonido de pasos, que no eran los nuestros. Entonces, alguien gritó. Me giré justo a tiempo para ver cómo uno de nuestro grupo, Carlos, desaparecía. En un instante, corría a nuestro lado. Al siguiente, se había ido, tragado por la oscuridad. Su grito resonó, luego se desvaneció, como si el desierto mismo lo hubiera devorado. Nadie habló, nadie lloró, solo corrimos. Para cuando llegamos a la cerca fronteriza, solo quedábamos 3. La cerca se alzaba ante nosotros, con alambre de púas brillando a la tenue luz. Era nuestra salvación, nuestra salida. Gaby fue el primero en escalar. Contuve el aliento mientras subía, sus dedos aferrándose con fuerza al metal. Se impulsó hacia el otro lado y desapareció. Silencio. Esperé a que hablara, a que nos dijera que era seguro. Pero no hubo nada. Gaby, susurré. Ninguna respuesta. Mateo,
El otro hombre que quedaba con nosotros dudó. Luego, sin decir una palabra, comenzó a subir. Tragué mi miedo y lo seguí. Mis manos temblaban mientras agarraba el metal frío. El viento aullaba a mi alrededor, susurrando mi nombre. Salté al otro lado y aterricé en algo cálido, algo húmedo. Miré hacia abajo. Sangre. Gaby yacía en la tierra, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. Su boca, entreabierta, congelada en un grito silencioso. Retrocedí tambaleándome, mi estómago retorciéndose. No, 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 no. Entonces los vi. Las figuras, paradas más allá de la cerca, observando, esperando. No eran humanos. Sus extremidades eran demasiado largas, sus rostros borrosos como humo en movimiento. Sus ojos, Dios, sus ojos, eran vacíos negros, infinitos y hambrientos. Uno de ellos se movió. Se inclinó sobre el cuerpo de Gaby, su boca estirándose, demasiado. Y entonces, los labios de Gaby se movieron. Un susurro. Mi nombre. Corrí. No sé cómo logré salir. No recuerdo cómo escapé. Pero lo hice. Lo siguiente que supe fue que caí en la arena, a kilómetros de distancia, con las estrellas girando sobre mí. Gaby se había ido. A la mañana siguiente, los demás me encontraron. Les dije que Gaby no lo logró, que lo habíamos perdido en el desierto. Pero nunca les conté la verdad, porque algunas noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho mi nombre. Un susurro, una voz que conozco demasiado bien. Gaby, llamándome de vuelta. Intenté seguir adelante. Lo intenté de verdad. Encontré refugio, trabajo, cualquier cosa para olvidar lo que pasó. Pero nunca pude sacudirme la sensación de que Gaby no se había ido. No realmente. Todo comenzó con sueños. Al principio, eran solo destellos. El rostro de Gaby, sus labios moviéndose, formando palabras que no podía escuchar. Luego, los sueños se convirtieron en susurros. Luego, los susurros llegaron cuando estaba despierto. La primera vez, estaba en un refugio, rodeado de otros migrantes. Apenas había cerrado los ojos cuando lo escuché. Un susurro. Mi nombre. Me incorporé de golpe, respirando con dificultad. Todos los demás dormían. Pero el susurro volvió. Más cerca. Me giré. Y ahí estaba él. Gaby. De pie en la esquina, su cuerpo roto, su boca estirada en algo que no era una sonrisa. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita. Me dejaste. Grité. Cuando los demás despertaron, él ya no estaba. Dijeron que fue una pesadilla, que estaba cansado. Pero yo sabía la verdad. Él me estaba esperando. Desde entonces, los susurros me siguen. Lo veo en reflejos, en ventanas, en cada calle oscura donde las sombras se alargan demasiado. Me dejaste. Dejé de dormir. Dejé de quedarme en un solo lugar. Pero sin importar cuánto corra, sé que me encontrará. Y entonces, una noche, desperté con un golpe en mi puerta. Lento, deliberado. Contuve la respiración. Otro golpe. No me moví. Y entonces, me dejaste. Un susurro. Desde dentro de la habitación. Me giré. Las sombras se retorcieron, inclinándose hacia mí. Y ahí estaba él. Gaby. Con extremidades demasiado largas. Con dedos ennegrecidos. Con ojos. Dios, sus ojos. Pero sus labios se movían. No quería escucharlo. Corrí. A través de las calles, los callejones, los susurros persiguiéndome. No importa cuánto huya, sé que está ahí. Esperando. Llamándome de vuelta. Y empiezo a preguntarme. Tal vez nunca crucé esa frontera. Tal vez nunca escapé. Tal vez, esa noche, yo también morí. En lo más profundo de México, donde el sol del desierto proyecta sombras alargadas y el viento susurra secretos a quienes se atreven a escuchar, se desarrolló una historia escalofriante. Era un relato de migrantes, de un vuelo desaparecido que finalmente aterrizó, y de los horrores que aguardaban a aquellos que osaron abordarlo. Los recuerdos aún persisten, un recordatorio inquietante de los terrores que enfrentan quienes buscan una vida mejor. Era una sofocante noche de verano cuando escuché por primera vez los susurros de una historia de migrantes. El sol se había ocultado tras el horizonte, tiñendo de dorado las polvorientas calles de Ciudad Juárez, una ciudad infame por su violencia y desesperanza. Me encontraba en una pequeña cafetería mal iluminada, sorbiendo una taza de café tibio, cuando una joven llamada Maya se acercó a mí. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de determinación,
una llama desafiante ante la adversidad. La historia de Maya comenzó en Guatemala, donde vivía en una comunidad azotada por la pobreza y la violencia. Hablaba de una vida marcada por el miedo y la incertidumbre, de ser obligada a huir de su tierra natal con nada más que la esperanza de encontrar seguridad en los Estados Unidos. Con su hermano a su lado, Maya emprendió un peligroso viaje hacia el norte, impulsada por el deseo de escapar de la oscuridad que había consumido sus vidas. Mientras viajaban, se enfrentaron a la dura realidad de su situación. Sin un estatus legal, se vieron obligados a recurrir a medios clandestinos para llegar a su destino. Maya recordaba el día en que se toparon con un vuelo misterioso, uno que prometía un paso seguro hacia los Estados Unidos. Era un vuelo envuelto en secreto, cuya existencia solo se mencionaba en murmullos entre los migrantes. Las condiciones eran inhumanas, un recordatorio desgarrador de la desesperación que lleva a las personas a arriesgarlo todo por una oportunidad de una vida mejor. La voz de Maya temblaba al describir el miedo y la incertidumbre que la invadieron durante esas largas y oscuras noches. Fueron hacinados en espacios reducidos junto con cientos de otros, sin comida ni información sobre su destino. El aire estaba impregnado del hedor del sudor y el miedo, y los susurros y oraciones llenaban la penumbra. Cuando abordaron el vuelo, Maya comenzó a notar cosas extrañas. El avión parecía volar en círculos y las ventanas estaban cubiertas con un material grueso e impenetrable. Era como si estuvieran atrapados en una caja de metal, sin escape de los horrores que los esperaban. La sensación era inquietante, como si fueran observados por ojos invisibles. Finalmente, el vuelo aterrizó, pero no en los Estados Unidos como se les había prometido. En su lugar, se encontraron en un aeródromo desolado y abandonado en lo más profundo del desierto mexicano. El impacto y la desesperación eran abrumadores, pero Maya se negó a rendirse. Encontró refugio en un albergue para migrantes, donde compartió su historia con otros que habían enfrentado dificultades similares. Mientras escuchaba el relato de Maya, no podía evitar sentir una inquietud creciente. Había algo perturbador en su historia, algo que insinuaba una verdad aún más oscura. Estaba Carlos, un migrante de Honduras, que hablaba de cómo fue golpeado por agentes de inmigración cuando intentaba cruzar la frontera. Su historia era una de valentía y resistencia, pero también estaba envuelta en un aire de misterio, como si hubiera fuerzas en juego que ninguno de nosotros pudiera comprender completamente. Las historias de migrantes como Maya y Carlos están envueltas en misterio y terror. El viaje hacia los Estados Unidos se ha convertido en un lugar donde la realidad se difumina con lo desconocido, un sitio donde los sueños se crean y se destruyen. La política de permanecer en México, por ejemplo, ha dejado a miles varados en ciudades peligrosas, esperando audiencias de asilo que quizás nunca lleguen. Pero hay algo aún más siniestro en juego, algo que la historia de Maya insinuó pero que no pudo explicar del todo. A medida que profundizaba en estos relatos, una curiosidad creciente se apoderaba de mí, una necesidad de descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que Maya describía. No se trataba solo de personas que buscaban una vida mejor. Se trataba de las fuerzas desconocidas que parecían guiarlas en su camino. Muchos migrantes, como Maya, habían enfrentado amenazas de pandillas locales y extorsiones que hacían sus vidas insoportables. Pero había algo más, algo que parecía seguirlos a través de las fronteras. El viaje de los migrantes no es solo físico, también es una prueba emocional y psicológica. El trauma que experimentan puede ser debilitante, dejando cicatrices que quizás nunca sanen por completo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay una sensación de intriga, una certeza de que hay más en sus historias de lo que se ve a simple vista. Mientras estaba sentado en aquella cafetería, escuchando a Maya, sentí una profunda fascinación. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de la desesperación y la resiliencia que definen la experiencia de los migrantes, pero también insinuaban algo más oscuro, algo que acechaba más allá de la percepción. Era un recordatorio de que, detrás de cada estadística y política, hay personas reales con historias reales, personas que luchan por sus vidas en un mundo que parece decidido a mantenerlas en las sombras. Los días siguientes estuvieron llenos de más relatos, cada uno un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir. Estaba Sofía, una joven del Salvador, que se vio obligada a usar un certificado de nacimiento falso para cruzar la frontera con su hijo. Su escape fue poco menos que milagroso, y su determinación de buscar asilo en los Estados Unidos era inquebrantable. Pero, al igual que Maya, Sofía hablaba de sucesos extraños, de ser seguida por fuerzas invisibles que parecían conocer cada uno de sus movimientos. Al reflexionar sobre estas historias, me quedo con más preguntas que respuestas.
¿Qué es lo que atrae a estas fuerzas oscuras hacia los migrantes? ¿Es la desesperación, el miedo o algo más? Las historias de los migrantes no tratan solo de sus viajes, tratan de lo desconocido, de los misterios que yacen justo más allá del límite de nuestra comprensión. Y así, me quedo con una pregunta inquietante. ¿Qué les espera más allá del horizonte a aquellos que se atreven a cruzar la frontera? ¿Es la esperanza? ¿O es algo mucho más siniestro? La respuesta, al igual que el vuelo desaparecido, sigue siendo un misterio, un secreto que solo los vientos del desierto conocen.